Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperando que todos estemos bien y el Todopoderoso nos llene de paz. No soy pastor, soy un hermano que predica. Siempre me dicen pastor. Así que buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a dejar campo acá para que lean de lo que se trata. Muchas personas hoy, hermanos, hablan de todo esto, quién es el anticristo, las características del anticristo, aseveran cosas del anticristo, dicen cosas del anticristo. No se preocupe, Olga. Pero lamentablemente, perdónenme un poquito, lamentablemente estas personas no se basan en lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a entender que la palabra de Dios es la que manda referente a esto. Ahora, ¿quién es el anticristo? Esa es la pregunta. ¿Qué características tiene el anticristo? ¿Estará el anticristo ya? ¿Vendrá después? Eso es lo que la gente piensa. Primeramente, la palabra anticristo significa en lugar de. Es alguien que está en lugar de Cristo. Anti, en lugar de Cristo. Que se pone en el lugar de Cristo. Es un personaje que en el último tiempo va a querer hacer la intercesión por Cristo. Se va a autodenominar como si fuera cristiano, pero no es cristiano. Más bien lo contrario. Ahora, para desarrollar este tema hoy, es importante estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice quién es el anticristo. No, ve, ya vienen personas, yo pienso que es Trump. No, eso no es lo que usted piensa, mi hermano. Lo que usted piensa se lo lleva al viento, es lo que le dice la Biblia. ¿Hasta cuándo vamos a aprender qué es lo que dice la Biblia? Lo que tú piensas no vale. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca se ha equivocado. ¿Por qué pensamos, siempre decimos, yo creo que es? Estás jugando el papel de un falso profeta. Cuando decimos, yo creo que es. Porque desviamos a las personas. ¿Por qué no nos apoyamos en la Biblia? Hoy en día la gente no se quiere apoyar en la Biblia. Empiezan a especular diciendo, yo creo que es fulano, yo creo que es mengano. Pero la palabra de Dios nos da las pautas de quién es. Pero a nadie le gusta estudiar la palabra de Dios. Nadie le gusta estudiar la palabra de Dios. Todo el mundo piensa que es aquel, que es aquel, que es el otro, que es fulano, que es sutano. Es anticristo. La palabra anti significa en lugar de. En lugar de Cristo. Es alguien que se hace pasar y toma el lugar de Cristo para usurpar ese lugar. Y lo tenemos.
También todo aquel que es anticristo niega que Jesucristo ha venido en carne, dice en el libro de Juan. Así que vamos a estudiar este tema. Dios te bendiga, Isabelino. Y no empezamos a decir, es que es. No, vamos a estudiar la Biblia y no digamos quién es. Dejemos que la Biblia nos diga quién es. ¿Qué le parece? ¿No es mejor? La Biblia da pautas, pero hay que estudiarlas para saber quién es el famoso anticristo. Así que, hermanos, vamos a tener la oración para que el Señor Todopoderoso nos bendiga con el don de su presencia mediante su Santo Espíritu y pues empezar a analizar la palabra de Dios. Así que el que me venga hablando con tonterías lo saco. Charrula, lleva una, la segunda te voto. Ok. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a tener este momento de paz contigo y analizar tu palabra, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos, Señor maravilloso, que este live vaya tranquilo y que no permitamos los burladores de tu nombre, oh Señor. Bendícenos, guárdanos y llénanos de ti, en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que, bueno, ya lo silenciaron. Bendiciones, Isbeth Divar. Y a todos los que van entrando, bienvenidos. Vamos a buscar y vamos a hacer un resumen esquemático de 2 de Tesalonicenses 2 en adelante. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses 2 en adelante para ver las características de este personaje y después vamos a estudiar algunos libros más. Dice la palabra de Dios, no yo, en 2 de Tesalonicenses 2 a partir del 1. Bendiciones, Loli García. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mira el pedido de Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el apóstol Pablo está dando pautas de qué, de que no nos dejemos mover fácilmente por cartas engañosas, palabras y profecías. Y nos dice que el día del Señor todavía aún no ha llegado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero no había llegado. Los hermanos de Tesalónica estaban convencidos de que el día del Señor estaba cerca. Pero esta convicción era en realidad un engaño. Saludos, hermanos. Este engaño era una mala interpretación y les podía haber venido por 3 vías distintas por esta mala interpretación. Tal vez por espíritu, por ciertas profecías de profetas no inspirados en el tiempo de Pablo, que había muchos engañadores, por palabra, que habían predicaciones que enseñaban una interpretación errónea de las Escrituras y los dichos de Jesús, y por carta, como si fuera nuestra,
porque el mismo Pablo tuvo que firmar sus cartas para evitar falsificaciones, porque ya los falsos profetas estaban metidos en ese momento. Habían doctrinas falsas, nicolaitas, ¿qué tal, Harold? Había un montón de cosas. Y Pablo les dice que ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque Pablo sabía que venía una total mentira grande. Y aunque Pablo tenía la esperanza de que la venida de Jesús se produciría mientras él aún estuviera vivo, como dice 1 de Tesalonicenses 4:17, nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes de los cielos. Pablo pensaba que iba a estar vivo para la venida de Cristo. Pero aún así, aunque él pensara esto, era consciente de que aún debía producirse ciertas señales precursoras de este evento. ¿Y cuántos años han pasado? 2000 años después de eso. Y aún no ha venido nuestro Señor, pero vendrá. Vendrá, porque las profecías se están cumpliendo. En un 99.9% se ha cumplido el Apocalipsis. Falta un pedacito nada más. Ahora, el 3 y el 4, vamos a leerlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí lo dice Pablo. Es difícil para nosotros entender completamente el mensaje de Pablo, ya que él usa intencionalmente un lenguaje ambiguo para evitar crear problemas a los creyentes, en caso de que su carta cayese en malas. No obstante, esta ambigüedad también nos ayuda a comprender que estos versículos pueden tener más de una interpretación. Pablo habla del hombre de pecado, inicuo, como de una persona, pero también como de una cosa. Y también habla del misterio de la iniquidad en el versículo 7. En todos los casos, la palabra griega que se usa en la misma es anomía, que en castellano se ha traducido como pecado, inicuo e iniquidad. Lo mismo ocurre con aquello que detiene al inicuo, es un poder y una persona. Ahora, el apóstol Pablo está definiendo que va a venir la apostasía. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Todos los que estamos aquí habemos ciento y resto. ¿Cuándo inicia la apostasía, hermanos? Eso es una buena pregunta. ¿Cuándo inicia la apostasía? Porque muchas personas la ponen ahora, a este tiempo. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo dio inicio la apostasía? Vamos a ver, hermanos. ¿Cuándo dio inicio la apostasía? En el año 323. Antes. ¿Con Martín Lutero? No, antes. Antes. Mucho antes. Hermanos, la apostasía es la doctrina adulterada. Y la doctrina adulterada, dice María Bolaños 313, la doctrina adulterada
se está dando ya desde el tiempo de Pablo. Desde el tiempo de Pablo. Dice Pablo en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La apostasía dio inicio después de los discípulos. Muchos entraron y no eran realmente de Dios. Algunos infiltraban la iglesia como los nicolaitas. Muchos traían doctrina adulterada, que eso es apostasía. Y muchos creyeron en estos falsos profetas desde el principio. Entonces, primero que se tenía que meter la apostasía y después venía el hombre del pecado. Ya ahí sí hablamos por el año 300 y resto. Ya saben de qué estoy hablando. Pablo no define específicamente la forma de la apostasía, pero se puede deducir de los pasajes mencionados. Sin embargo, lo siguiente es claro: la apostasía es religiosa. Es una rebelión espiritual que tiene una relación primordial con la política también, la unión Estado-Iglesia. Esa defección aún era futura cuando escribió Pablo. Y la apostasía no solo sería antes del segundo advenimiento, sino que serviría como una señal también de la proximidad del regreso de Cristo, como lo estamos viendo hoy. O sea, recuerden que todo lo que fue será y lo que será ha sido hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. La apostasía viene desde atrás, pero en el último tiempo la apostasía va a ser terrible. Ahora vamos a dar dos interpretaciones, mis queridos hermanos, que hoy muchos tienen. Una interpretación histórica y una interpretación futurista. Dice: el que detiene la apostasía es el Imperio Romano. Dice Pablo que algo lo detiene. Dice en el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué lo detenía el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano tenía que dividirse en 10 tribus germánicas, y de ahí iba a salir en lo que conocemos como el cuerno pequeño o el anticristo, que es la interpretación histórica. Ahora, la interpretación futurista dice que la gran apostasía final está detenida hasta que el evangelio sea proclamado en todo el mundo. El inicuo o anticristo es Satanás mismo, que imita la segunda venida de Cristo, y se puede aplicar también al gran movimiento espiritista que precederá al fin, como lo estamos viendo. Y les digo la verdad, ambas interpretaciones están correctas. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos el tipo y el antitipo, siempre. Siempre está el tipo y el antitipo. Y también tenemos, mis queridos hermanos, tenemos lo que dice Eclesiastés 1:9, que lo que fue será, y lo que será ha sido hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que la historia vuelve y se repite. Ahora, en Daniel 11:36 me habla de un poder que dice que el rey hará su voluntad, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y me está hablando del sistema papal. Ahora, el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás también en el espiritismo, una cosa que había de suceder inmediatamente antes de la venida de Cristo. Las dos interpretaciones están correctas. Ahora, hay que entender toda esta situación, y yo los voy a llevar, mis queridos hermanos,
a lo que se llama el tiempo en la profecía, para estudiar la interpretación que yo creo que lo que dice la Biblia es correcto y sé que tiene que ver con el último tiempo también, porque este mismo sistema del anticristo está determinado desde hace mucho tiempo por el mismo profeta Daniel. Y aquí vamos a entrar en detalle, mis queridos hermanos. Recordemos que las profecías revelan que Dios está al control de nuestro mundo. Y quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a buscar Daniel 7. En el libro de Daniel 7 y a exponer lo que es Daniel 7 para que entendamos qué tiene que ver con el anticristo. Dice la palabra de Dios, y voy rápido porque si no me come el tiempo, porque yo me puedo espaciar en cada cosa de la profecía, pero mis queridos hermanos, no nos da tiempo y es un tema muy profundo. Dice la palabra de Dios en Daniel 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño, visiones, y vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Ahora es muy interesante todo esto porque Daniel está exponiendo la profecía. Los vientos representan, vayan anotando, guerras, luchas y problemas. Búsquelo, porque yo no les voy a dar todo en bandeja. Ustedes tienen que buscar la Biblia. Busquen Jeremías 49, 36, 37. Los vientos representan guerras, luchas y problemas. Jeremías 49, 36, 37. Anoten. Los animales, bestias o cuernos o cabezas representan reinos y subdivisiones. ¿A dónde busco eso? Ahí mismo en Daniel 7, 12, 23. Ahí lo dice. Daniel 7, 12 y hasta el 23 lo pueden leer. Ahí vas a encontrar que lo que son bestias, cuernos o cabezas representan reinos o divisiones. Los mares representan aguas, o aguas representan los mares, o representan personas y naciones. Apocalipsis 17, 15, para que entiendan la profecía y se van a dar cuenta quién es el anticristo. Ustedes quieren saber quién es el anticristo, no se pongan a preguntarle a la inteligencia artificial, porque esta inteligencia artificial está criada de tal manera para engañarte. Pregúntele a la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, esto es muy importante. ¿Cuáles reinos representan estos 4 animales que están en pugna? El reino de Babilonia, dice Daniel, el reino de Babilonia, dice Daniel que Nabucodonosor conquistó a Asia Menor y a Egipto. En el 606 al año 535 antes de Cristo. Y dice Daniel 7:4, la primera era como un león y tenía alas de águila, la primera bestia. Ok, se identifica como un león a Babilonia. ¿Por qué, hermano Jeremy? Porque en Jeremías 50, versículo 43, 44, dice, el rey de Babilonia como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte. La Biblia está hablando, no yo. Es la palabra de Dios. Por lo cual, Nabucodonosor, el reino de Babilonia, representaba al león. Y en el capítulo 7, versículo 4, me habla de un león. Ahora, el reino de Medo-Persia es representado por un oso que tiene 3 costillas en su boca. 3 costillas, señal de mucha crueldad al conquistar a 3 naciones.
¿Cuáles fueron esas 3 naciones que conquistó Darío y Ciro, que eran los reyes de Medo-Persia? Lidia, Egipto y Babilonia. Ahora dice en Daniel 7:5, la segunda bestia era semejante a un oso, ahí la tenemos. Se puso más alta de un costado porque unos eran más fuertes que otros. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Se sabe que creo que eran los persas más fuertes que los medos, que por eso estaba levantada de un lado esta bestia que es el oso, y había conquistado a 3 imperios, que era Lidia, Egipto y Babilonia. Eso está en Daniel 7:5. Ahora, mis queridos hermanos, vamos al reino de Grecia, que representa a Grecia, que es el famoso leopardo. Dice la palabra de Dios en Daniel 7:5, vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda, tenía 4 cabezas. Este leopardo fue el reino de Grecia, el cual conquistó Medo-Persia por medio de Alejandro Magno, que conquistó a Darío, el rey de Medo-Persia. Las 4 alas que salen de la espalda del leopardo representa la velocidad con que Alejandro el Grande conquistó al mundo, y las 4 cabezas son las 4 divisiones después de su muerte. Mis queridos hermanos, él tenía 4 cabezas. ¿Cuáles eran? ¿En qué se dividió el imperio griego? En 4 generales, que eran los generales de Alejandro Magno: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Ahora, el reino de Roma, dice en Daniel 7:7, vamos rápido, y vi una 4ª bestia, espantosa, terrible y muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Ahora, los 10 cuernos retratan el rompimiento del poder de Roma imperial o Roma pagana en divisiones, lo que conformó lo que fue Europa occidental. Se dividió en 10 tribus, y ahí es de donde sale el sistema del anticristo. El anticristo no sale de Israel, como dicen muchos. El anticristo sale de Jerusalén, como dicen algunos futuristas. El anticristo es un poder que sale de Roma, aunque usted no lo crea. Vamos a leer la palabra de Dios para que ustedes vean que el anticristo, el hombre de pecado, el que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y es objeto de culto, sale aquí del sistema romano. Casualidad, y lleva el mismo nombre hoy. Dios conoce el fin desde el comienzo, mis queridos hermanos. Él no se equivoca. Ahora, dice en Daniel 7:8, refiriéndose a los 10 cuernos, estaba contemplando los 10 cuernos donde se dividió Roma, que tenía 10 cuernos, recuerdan esa bestia espantosa. Dice, mientras yo contemplaba, dice Daniel, los cuernos, estaba viendo las 10 tribus germánicas de Europa, vi que otro cuerno pequeñito subió entre ellos. Eso está Daniel 7:8. Y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos. Ojo, este cuerno pequeño tenía ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Muy interesante. Gracias, hermana Regina. Dios te bendiga. Ahora, el aviso de Dios no es contra una persona, sino sobre lo que ese poder ha hecho a lo largo de la historia, ese cuerno pequeño, y lo que hará también en el futuro. Por eso dije que las 2 interpretaciones que le dan a Pablo son correctas, porque este mismo poder hoy está lleno de espiritismo.
Confiemos en el método que Dios escoge para advertirnos, mis queridos hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el cuerno pequeño? Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes, dice Daniel 7:24, que se levantarán de aquel mismo reino. Eso conforma lo que hoy conocemos como Europa. Por allá viven varios amigos míos. Ahí está la hermana Regina, que vive en el mismo Italia. Regina, ¿vives en Roma o vives en alguna provincia de Italia, Regina? Sé que estás ahí. La hermana Regina siempre nos ve desde allá de Italia, y bienvenida. También tenemos muchos amigos como Nani, que también está en Italia, y tenemos amigos en Portugal. Está en Milano, dice la hermana Regina Lonar. Saludos a la gente de Milano. Que Dios me la bendiga, mi querida hermana. Ahora, estos 10 cuernos representaron las 10 divisiones del Imperio Romano en Europa. ¿Cuáles son? Se conocían como los anglos, que era Inglaterra. Ahí hay gente de España. Saludes a mi querida gente de España. Los francos, que era Francia hoy en día. Los visigodos, era el norte de España casualmente. Los suevos, era Portugal. Los vándalos pertenecían al sur de España. Y los que conocen historia y son españoles saben que no estoy mintiendo. Los érulos estaban al sur de Italia. Los lombardos estaban al norte de Italia. Los ostrogodos estaban en Austria, los famosos ostrogodos. Los burgundios, bendiciones, hermano Luis Arevalo Saldaña. Los burgundios estaban en Suiza. Y los germanos, pues se sabe que los germanos son los alemanes. Estas eran los 10 cuernos. Pero dice que el cuerno pequeño, donde sale en Italia y tumba 3 cuernos. Y eso es historia. ¿Cuáles 3 cuernos fueron tumbados por el cuerno pequeño o por el Papa? Vamos a decirlo claramente. El poder papal, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Esos 3, ¿qué tal, Olga? Dios te bendiga. Los 3 fueron tumbados cuando nació el poder papal, porque las consideraban tribus arrianas. Y eso está en Daniel 7:24. Dice, y después se levantará otro y abatirá a 3 reinos, o 3 cuernos, o 3 reyes. Lo dice claramente. Ahora, dice Daniel 7:24 que ese cuerno pequeño, dice, será diferente a los 2 primeros. Todos los reinos de Europa occidental eran reinos políticos, pero el cuerno pequeño sería un reino o un poder político religioso. Ahora vamos a ver algunas características de este cuerno pequeño, que es el sistema papal. En Daniel 7:8 dice que es bien pequeño, es el cuerno pequeño. Y este país, porque es un país, tiene su propia moneda. El Vaticano tiene su propia moneda, tiene su propia jefatura y tiene embajadas por todo el mundo. ¿Cómo así? Todas las iglesias católicas son embajadas del Vaticano y están proliferadas por todo el mundo. Hasta en países musulmanes están. Ya las vemos allá en Arabia, en lo que compone la Unión Abrámica, que está la iglesia católica, están los judíos y están los musulmanes, con una iglesia al frente de cada uno, y estos son una unión que están haciendo hoy. Ahora, el poder romano, o sea, el Vaticano, este es el menor país del mundo con solo 108 acres de extensión. Y el cuerno pequeño, o sea, el papado, también tiene una característica: es acepto y aprobado por todas las naciones del mundo. Me llama la atención lo que dice Apocalipsis 18:3.
Y hablando de Babilonia o de la mujer ramera también, dice, todas las naciones han bebido del vino de la ira de su prostitución. Dios te bendiga, Regina, en Apocalipsis 18:3. Y el vino de prostitución se refiere a influencias y a enseñanzas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y dice en Daniel 7:25, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Hermanos, esto es increíble. No sé por qué la gente, gracias Regina, Dios te bendiga. No sé por qué la gente, no sé por qué la gente no estudia esto. Estamos hablando del sistema que está dándole vino a todo el mundo. ¿Y por qué la gente piensa que el anticristo va a ser otro allá en Israel? Cuando el anticristo sale de Europa, justamente sale de Roma dividida. Recordemos que Roma era un imperio que abarcaba toda Europa. Y de ahí sale Roma dividida. De ahí sale el anticristo, perdón. El cuerno pequeño dice que tratará de cambiar los tiempos y la ley, mis queridos hermanos. Y el cuerno pequeño cambió el cuarto mandamiento de la palabra de Dios. Es así. David dice la Biblia dice, acuérdate de guardar el día santo, el día Shabbat o sábado. Lo dice la palabra de Dios. Digo yo. Hay una revista que se llama El Centinela Americano. Y esto es un escrito del cuerno pequeño o del papado. Y ella dice, no, por mi divino poder abolí el sábado y ordené santificar el primer día de la semana. Es ahora que el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y lamentablemente esto es cierto. El sistema papal cambió el día sábado por el domingo. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, y con el perdón a todos, no buscando problemas ni señalando a nadie, la mayoría del mundo cristiano hoy en día, ¿qué día guardan? Una institución católica, hermanos. La mayoría de personas guardan el día sábado, el día domingo, perdón. La mayoría de personas siguen no lo que dice la palabra de Dios, pero siguen lo que dice el sistema papal. Esto es un llamado de atención para todos, mis queridos hermanos. Jesucristo no vino a cambiar la ley. Dice Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, ni a los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir, porque de cierto os digo, ni una jota, ni una tilde cambiará de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. La ley de Dios es eterna, es santa y buena. No podemos satanizar la ley de Dios diciendo, ya vivimos por gracia, porque la gracia es un favor que no merecemos. Y Cristo nos regaló ese don de la gracia con su muerte, tomando el lugar que a ti y a mí nos pertenece. Y nos dio un tiempo para tú y yo recapacitar y buscar la verdadera adoración de Dios, los mandamientos de Dios, mis queridos hermanos. Se los digo casi como clamando, porque debemos hacer ajustes en nuestra adoración. Dice en Daniel 7:25 que este poder del cuerno pequeño, o sea el papado, va a consumir los santos del Altísimo, va a perseguir los santos del Altísimo. Y durante la Edad Media, hermanos, más de 150 millones de personas, incluyendo niños y ancianos, mueren violentamente por manos crueles de este cuerno pequeño.
Y hoy, lo lamentable del caso, hermanos, y lo que me da una tristeza total, es que los sistemas religiosos han olvidado que este mismo sistema papal o religión católica mató a más de 150 millones de personas, y hoy los sistemas religiosos se unen en sistemas ecuménicos mundiales con esto. El anticristo está logrando el cometido. El sistema papal es el anticristo, está engañando a todo el mundo, está engañando religiones, está engañando miembros de religiones por quedarse en estas religiones. No se dan cuenta que el Señor te invita a salir de este sistema, un sistema asesino, un sistema que aniquiló cualquier cantidad de personas. Solo en la Inquisición hubieron 60 millones de personas. Durante el tiempo de la Edad Media se cree que alrededor de 150 millones de personas murieron a causa de este sistema. Terrible. Y hoy nos hacemos de la vista gorda y permitimos el ecumenismo en los sistemas. Decimos, bueno, tenemos que estar unidos. Tienes que estar unido a Cristo Jesús, el único consumidor de la fe. Es terrible, hermana Juana, es triste, pero la gente no quiere abrir sus ojos, y el hombre que no recuerda su historia está propenso a volver a cometer el error de vivirla. Hermanos, triste. Gracias, Mariflor, Dios te bendiga. Eso es así, mis queridos hermanos. Y los hombres parece que sufren de amnesia. Este poder mató a personas en la Inquisición, durante la Edad Media, solo por el hecho de tener una Biblia, mi querido hermano. Te agarraban, te ponían en una estaca, te ponían alrededor heno y te prendían fuego, te prendían en una hoguera. Eso le pasó a Juan Hus, un monje católico en Bohemia. Se dio cuenta de la verdad y empezó a predicar de las cosas que eran correctas. Y el propio Cuerno Pequeño declara en una revista que se llama The Western Watchman, dice así, ellos mismos dicen así: la iglesia ha perseguido, apenas un principiante en la historia de la iglesia negaría eso. Cuando ella cree que es bueno usar la fuerza, la usará. Están dormidos. Y es lamentable, mis queridos hermanos. Ustedes nunca han leído la bula papal Misericordia Butus, algo así se llama. Corríjame la hermana Regina si algún día la escuchó. Misericordia Butus, mis queridos hermanos, donde ellos decían que ellos preferían llamar a las personas, por allá del 2016, preferían llamar a las personas antes de tomar las armas de la severidad. Y esto lo puso jesuita, el jesuita Francisco. Dice: los santos serán entregados en su mano, dice Daniel 7:25. Y pongan atención aquí, porque son características del anticristo. Me están preguntando, ¿quién es el anticristo, hermano Jeremy? ¿Quién es el anticristo? Tengo mucha tristeza. No tenga tristeza, mi querida hermana. Confíe en Cristo Jesús y levante el estandarte de la verdad en su casa, con sus vecinos. Dígale: es necesario salir de estos sistemas religiosos. Vamos a Cristo. Invite a la gente a ir a Cristo. Empiecen a hacer una labor de predicación. Nosotros damos estas prédicas no porque nos gusta lucirnos en la plataforma. Nos damos para que ustedes entiendan cuál es el mensaje que hay que predicar y vayan y proliferen este mismo mensaje, y que después seamos un gran remanente. Hay que hacerlo. Y si quieren compartir los videos, yo todos los videos los subo a la plataforma en YouTube. Agréguense a YouTube. Ayúdenme a proliferar todo esto, para que la gente vea y entienda que tienen que despertar de ese letargo espiritual, mis queridos hermanos.
Dice en Daniel 7:25, y los santos, o sea, el pueblo de Dios, serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y qué es eso, hermano Jeremy? ¿Qué es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Ah? Pues un tiempo equivale a un año. En el libro de Daniel dice que Nabucodonosor estuvo por 7 tiempos como una bestia, comiendo hierba y tierra. Le crecieron las uñas por ser orgulloso. Es otra de las enseñanzas. Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años, y medio tiempo es medio año. Equivale a 3 años y medio. Sé que muchos ya conocen esto. Ahora, casualidad que el papado venció la última tribu arriana, que fueron los ostrogodos. Él venció los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Y en el año 538 venció a los ostrogodos y nadie se le oponía. Y casualmente, ellos empezaron en el año 538. Casualmente, termina ese periodo papal en 1798, cuando a manos del general Berthier, al mando de las fuerzas de Napoleón Bonaparte, viene y le da un golpe de muerte al papado en 1798 y lo exilia al Papa Pío VI, lo quita de en medio y el papado cae en un bache. Ahora, contemos los años del año 538 a 1798. Son 1260 años. Usted le quita a 1798 538, le va a quedar 1260 años. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo son 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos meses hay en 3 años y medio? Son 42 meses. ¿Cuántos días hay en 42 meses? Fácil, multiplique 42 meses por 30 y te va a dar 1260 días. Que en el libro de Ezequiel, en el libro de Números, me dice que la profecía se desenvuelve así: día por año te lo he dado, día por año te lo he dado. Es muy interesante. Ahora, qué casualidad que en Apocalipsis 12, 14 a 6, Apocalipsis 12, 14, vamos a buscarlo, hermanos. Apocalipsis 12, 14. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 14. Dice, y le dieron a la mujer las 2 águilas. Recuerden que mujer representa iglesia. La iglesia era la que era perseguida, no estaba en templos. Era la iglesia perseguida en los 1260 años. Ahora, aquí viene la profecía interesante. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, o sea, Satanás, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dice el versículo 15, y la serpiente, o sea, Satanás, por medio del sistema papal, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por un río. Eso representa prácticamente persecución. Ahora, mis queridos hermanos, ¿de a dónde yo saco un año? Por día te lo he dado. Ezequiel 4, 6, 7. Ezequiel 4, 6, 7 dice, 40 días te di cada día por un año. Ezequiel 4, 6, 7. 40 días te di, día por un año te lo he dado. Un día profético es un año literal.
Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es un año más 2 años más medio año, equivalente a 1260 días proféticos. Vuelvo y repito, que son 1260 años literales, y justamente en el 538 el sistema papal empieza a figurar cuando son vencidos los famosos ostrogodos. Ahora, miren qué interesante, son fechas. Antes del año 538, en el año 535 antes de Cristo, Justiniano, emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien que se acuerde del texto bíblico que dice que Cristo es la cabeza? Vamos a ver quién está chispa. ¿Quién me dice dónde está que Cristo es la cabeza de la iglesia? Vamos a ver, con cita bíblica, mis queridos hermanos. Vamos a hablar con cita bíblica. Vamos a ver el hermano León de Judá, que está por ahí siempre. ¿Dónde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia? Se los dejo de tarea, me lo ponen. Ahora, si el decreto de Justiniano dice que el Papa en el año 535 dice que el obispo de Roma, o sea el Papa, es cabeza de la iglesia, ¿a quién están quitando? ¿A quién están quitando? A Cristo. ¿Qué significa anticristo? El que se pone, gracias, Colosenses 1:18. Amén. Esa es la cita. Colosenses 1:18. Y vamos a leerla, mis queridos hermanos. Yo la tenía aquí. Colosenses 1:18 dice la palabra de Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Y entonces, cuando el decreto justiciano se da en el año 535, ponen al Papa como cabeza de la Santa Iglesia. Están desplazando aquí a Cristo. Y anticristo, ¿qué tal, Luis Ramírez? Anticristo significa el que se pone en lugar de Cristo. ¿Están viendo? Qué interesante esto. Ajá, pero la gente, yo no sabía eso, dice. Pues tienen que estudiar, hermanos. El 10 de febrero de 1798, este anticristo, o este sistema, por parte de Berthier, el general de las fuerzas revolucionarias francesas, entró en Roma y prendió al Papa, así del mismo, ole. Retiró todos sus poderes y vendió sus bienes. Ahora, en este año, el decreto de Justiniano, que en el 535, que empieza a regir al año 538, cuando son prácticamente destruidos los ostrogodos, y a 1798 se cumplen los 1260 años, o el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 3 años y medio. En ese tiempo hubieron cristianos. ¿Sabe quién era la iglesia de Dios en ese tiempo? Voy a preguntarle a todos los que dicen que la iglesia de Dios es un sistema religioso. Está muy bueno este tema, hermanos, porque mucha gente dice que la iglesia de Dios es un sistema religioso. Yo quiero preguntarle quién era la iglesia de Dios en este tiempo, en el año de persecución. ¿Quiénes eran la iglesia de Dios? Vamos a escucharlos, mis queridos hermanos. ¿Quiénes eran la iglesia de Dios? ¿Quiénes eran la iglesia de Dios en este tiempo? Son 1260 años. ¿Y quiénes eran la iglesia de Dios? Muy importante es conocer esto, hermanos. ¿Quiénes fueron la iglesia de Dios? ¿Quiénes? Los que guardaban los mandamientos, pero ¿cómo se autodenominaron? ¿Cómo se llamaron? ¿Qué hicieron? ¿Eran los perseguidos, correcto? ¿Estaban en templos ellos? No. Los discípulos habían muerto en el año 538. Dios, ahí no habían testigos de Jehová, ahí no habían adventistas, tampoco estaba, no, ya los judíos habían sido desechados.
Los que se reunían en casas, eso está bien. La iglesia era compuesta, bueno, entonces créale a su diccionario y entonces salga del live y no sigamos estudiando la Biblia y vamos a creerlo a su diccionario. Los levitas no, los valdenses desde el año 538, recuerda que habían pasado muchos años después de la iglesia primitiva, mujer virtuosa. Los valdenses, ¿sabe qué hacían? Vivían en las montañas del Piamonte, allá en los cerros de Europa. Los que conocen Europa saben de lo que les estoy hablando. De los Alpes, por allá. En las montañas del Piamonte vivían los valdenses. En cavernas también vivían, correcto, Luis Arévalo. Eran personas que amaban tanto al Padre Celestial que se aprendían la Biblia de memoria e iban a predicarla. Llegaran como buhoneros. ¿Saben qué es buhoneros? Personas que venden en la calle cositas. Todos estos personajes, mis queridos hermanos, iban a vender cositas y le decía a la gente: te quiero dar algo que es lo mejor que tengo, es el tesoro más preciado. Pero por favor, no, con mucho gusto, hermano. Por favor, no me entregues. No me entregues. Por favor, no me entregues a los católicos, porque nos matan. Y entregaban fragmentos de algún libro, ya sea Mateo o de que hablara de Cristo, y entregaban eso, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Yo cuando me veo a la par de esto digo: yo soy indigno, Señor. Soy indigno, porque estos hombres arriesgaban su vida por el evangelio. Y hoy cuántas personas, bendiciones, Mili, cuántas personas hoy tienen su palabra de Dios, la tienen empolvada y ni siquiera hablan de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Rey, viene y queremos ser salvos. Y mucha gente dice: yo me voy a ser salvo por un sistema, porque pertenezco a la iglesia pentecostal. Cuando están en sistemas ecuménicos. ¿Sabían ustedes que los valdenses, los líderes de los valdenses, mis queridos hermanos, quisieron hacer una unión con Roma, los líderes? Y los mismos valdenses de abajo, los discípulos, dijeron: no me voy a unir al sistema del anticristo, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y los niños valdenses con sus abriguitos, gracias Lourdes, los niños valdenses con sus abriguitos, muertos de frío, bajaban las montañas, porque tenían escuelitas en las montañas que ellos mismos enseñaban a sus hijos, ya que el gobierno los perseguía, y bajaban de las montañas a exponer la palabra de Dios. Estos personajes fueron hechos por Pedro Waldo, un personaje. Existieron los valdenses, los duques, los albigenses, los famosos hugonotes. Muchas personas mantuvieron viva la llama del evangelio. Los hugonotes, por creer en el gobierno de Luis XVI, les prometieron libertad: ya no los vamos a perseguir. Y en medio de la Revolución Francesa, pues bajaron, mis queridos hermanos, bajaron de los montes. ¿Y sabe qué pasaron con ellos? El día de la noche de San Bartolomé, que se conoce como la noche más sangrienta en Francia, dice que cerca de 60,000 hugonotes fueron muertos en las calles de Francia. Ríos brotaban de la gran masacre, eran degollados por el amor a la palabra de Dios. Los valdenses eran perseguidos también, encerrados en calabozas, en galeras. Eran enviados a galeras. ¿Saben qué eran galeras? Donde remaban y todo, y ahí morían pegados al cepo, hermanos. Muchos eran aprisionados en cárceles y morían de hambre en las cárceles por causa de la palabra de Dios. Y tú y yo, que tenemos la palabra de Dios a la par de nosotros, vivimos en una pura pelea defendiendo sistemas religiosos que hoy están apostatando contra la verdad en un sistema ecuménico y nadie dice nada.
Ustedes no saben la tristeza que me da esto a mí. Ver cómo hoy los que se llaman cristianos son los mayores opositores de la verdad. Los mismos que deben conocer todo esto al dedillo, que estudian más profecía, me refiero a los adventistas del séptimo día, son parte del sistema ecuménico mundial. Y si dicen, Dios no hará nada, Dios no ve, igual que en Ezequiel 8. ¡Qué terrible, hermanos! Recordemos la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, mis queridos hermanos. También me dicen de este sistema el anticristo que proferirá palabras contra el Altísimo. Daniel 7:25. Mira lo que dice en una enciclopedia o en un periódico que es el National, el Católico Nacional, de julio de 1895. Y el propio cuerno pequeño. Mira, acabo de borrar uno porque se meten a hablar sandeces cuando no se están dando cuenta de lo que se está predicando. Y apuesto que este personaje no conoce nada de esto. Dice en 1895 en esta revista, el Católico Nacional de julio de 1895, dice el propio cuerno pequeño: el Papa no es solo representante de Jesucristo. Oiga la blasfemia. El Papa no es solo representante de Jesucristo, sino que Él es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Es una blasfemia. ¿Cómo va a decir esto? Y eso está en el Católico Nacional, julio de 1895. Googléelo, búsquelo para que vea lo que dice. Esto es una blasfemia. El Papa no es solo representante de Jesucristo, sino que Él es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Oigan lo que dice este personaje. Hay otro que se llama Dignidad y Deberes de los Sacerdotales. La página 27. El propio cuerno pequeño, escuchen, dice, declara: con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, toda autoridad, el sacerdote tiene el poder de la llave, ojo, el poder de libertar pecadores del infierno, ojo, de hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y el propio Dios es obligado a someterse al juicio de los sacerdotes. Señor, perdóname, Señor, estoy leyendo algo y tú lo sabes. Por esta blasfemia tan grande que dice que el propio Dios tiene que someterse ante los sacerdotes. Hermanos, esto es terrible. Y todavía la gente todavía está esperando el anticristo, cuando el anticristo aquí está hablando, y está engañando al mundo. Y viene más engaño, hermanos. Vienen situaciones, mis queridos hermanos, vienen situaciones que mucha gente no se está dando cuenta. La teología de la nueva era, el espiritismo, mis queridos hermanos, está engañando al mundo. Mucha gente está engañando al mundo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los Transformers? ¿Alguna vez han escuchado hablar de los Transformers? Los Transformers son unos robots que cayeron acá para defender la Tierra. Pongan atención. Y estos robots que caen acá a defender la Tierra son dirigidos por un tal Optimus Price. Y la palabra Optimus, si usted la busca y analiza qué es la palabra Optimus, tiene que ver más o menos
con lo que Dios dice de Satanás en la palabra de Dios. Un día esto les traigo un tema de esto, nada más les estoy adelantando. Y mis queridos hermanos, Optimus Price, en la misma película, se opone a un robot fuerte que se llama Megatron, ¿verdad? ¿Se han escuchado hablar de eso? Megatron es grande, fuerte. Y la palabra Megatron, casualmente, al arcángel Miguel se le conoce como Metatron. Esto lo hicieron los espiritistas. O sea que Megatron, el malo, realmente es el bueno, que es Jesús. Y los demonios son los que son los famosos Transformers. Y quieren pelear con él. Y esto es lo que dicen ellos. Megatron es. Megatron. Y Metatron representa al arcángel Miguel. Muy interesante esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Preparando al mundo para una invasión extraterrestre. Ojo, ojo con esto. Y que yo conozca la Biblia me dice que si viene uno de las nubes de los cielos y viene uno del cielo, por ahí de la estrella de Orión, del oriente, y ese se llama Jesucristo. Y viene con sus santos ángeles a acabar lo que es la maldad aquí. Mira qué interesante. En estos días le traigo algo por eso, de eso, para presentarle imágenes y todo eso. Es muy, muy interesante. Satanás está preparando la mente de muchos por medio de peliculitas de Hollywood, por medio de tonterías, para ponerse en contra de Cristo. Y la Biblia lo dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Satanás está lavando cerebros y tu mente la está bombardeando con todas estas tonterías para que cuando venga Cristo usted piense que es otra cosa. Está comiendo mentes, correcto. Qué hombre, qué tremendo, hermanos. Los mensajes ya no son subliminales, hermanos, ahora son directos, porque en la misma película sale el Optimus Price rodeando la tierra diciendo: esta tierra es mía y no quiero que nadie venga a quitarme esta tierra. ¿Cuál es el lenguaje ese? Del enemigo. Esta tierra es de nuestro Señor Jesucristo, porque Él la compró con su sangre preciosa. Gracias, Alberto Flores. Están preparando, y muchos están confiando en los platillos, en los extraterrestres, cuando los extraterrestres que hay aquí son demonios. Ya mucha gente está hablando, se está destapando esto, y aparecen figuras y aparecen cosas en los aires. Y cuidado, porque quieren hacer una falsificación de la venida de Cristo. Quieren hacer una falsificación de la venida de Cristo, mis queridos hermanos. Ahora es Jesús quien nos revela la identidad del cuerno pequeño. Pongan atención. Ahora me acuerdan un par de citas que una persona me escribió hace mucho tiempo para que ustedes vean que esta persona estaba conectada con Dios. Muy interesante. Y yo se las leo al final. Satanás quiere confundir e imitar la venida de Cristo para que muchos caigan redonditos. Y los que van a creer en el rapto van a caer, ven, redonditos. Llegaron al punto de decir que Jesús es extraterrestre. Ahora, escuchen lo que les estoy diciendo. Con mucho gusto, Luis Arévalo. Jesús nos revela la identidad del cuerno pequeño o el anticristo. Dice: surgiría de Europa después de la división del Imperio Romano. El sistema romano
¿Cómo se llama la Iglesia Católica? Iglesia Católica Apostólica Romana. Al surgir este poder derrumbaría a 3 reinos: los vándalos, los cérulos y los ostrogodos. Ya lo estudiamos. Sería un poder diferente de todos los otros reinos, con mucho gusto, hermanos. Un poder político religioso. Tenemos el poder político y religioso allá en Roma. Lo tenemos. Se mete en la política, se mete en la religión, lleva al cabo la Agenda 2045, porque ya no se llama 2030, se llama 2045, no les alcanza el tiempo según ellos. Y a pesar de ser de tamaño territorial pequeño, tendría gran penetración en la mayoría de los países de todo el mundo. Enseñaría cosas contrarias a la palabra de Dios. Mudaría los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? ¿Ustedes han visto un catecismo católico? Busquen el catecismo católico. Busquen un catecismo católico y compárelo con Éxodo 20. Pero de una verdadera Biblia. Ya le quitaron 2 mandamientos a lo que son los 10 mandamientos de Dios. Le quitaron el de adorar imágenes y le quitaron el del día sábado. Y pusieron tonterías como santificar las fiestas y otras tonterías que ponen ellos para alargar, y el de la codicia lo alargaron. Gracias, Joana, Dios te bendiga. Perseguiría este poder del anticristo y destruiría a los que no aceptasen su autoridad y su enseñanza. ¿Qué más? Tendría 1260 años para destruir casi todos los fieles hijos de Dios en el tiempo de la Edad Media. Mis queridos hermanos. Y se colocaría en el lugar que pertenece a Cristo, como lo vimos anteriormente. No les basta con estas señales, mis queridos hermanos, que estamos presentando. ¿Ah? No, primero un tema, Carlos, y después el otro tema. La marca la tiene en los mandamientos. Dicen que el sello de Dios Altísimo, Dios nos ha dado una señal y un sello, y tenemos una señal interna y una señal externa. Mañana no puedo dar live, tengo una cita. El sábado vamos a hablar de la señal interna y la señal externa, y el domingo complementamos con la marca de la bestia. Mañana no puedo, tengo una cita médica y es muy importante, hermanos. Jesús revela quién realmente es el cuerno pequeño, y nos dice que es el papado. 5:30, hermanas. Para que no recibamos los castigos que le están reservados, Él nos advierte. Pongan atención. Él nos está advirtiendo. Salid de ella, pueblo mío. Ahora, no solo la Iglesia Católica, porque tenemos que salir de todos los sistemas que se adhieren a la Iglesia Católica. El ecumenismo es un cáncer para el Evangelio. Y lamentablemente la gente no abre la mente, el corazón a Cristo. Y la palabra de Dios me dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. También, y no recibáis de sus plagas, y no, para que no participes en sus pecados, y no recibáis parte de sus plagas. ¿Qué es participar? Pues formar parte de los que se adhieren a este sistema. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado, se han amontonado hasta el cielo, dice la palabra de Dios. Pagarle el doble de lo que ha hecho. ¿Cuánto se glorificó y vivió en deleites? Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como una reina, no soy viuda ni veré llanto. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿con quién usted desea estar?
¿Con Cristo o el anticristo? ¿Con Cristo o el anticristo? Eso nos tiene que llamar la atención, mis queridos hermanos. El anticristo está preparando al mundo, hermanos, de una manera increíble. Y la palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses 2, 8, 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Saben qué es ese inicuo? Hermanos, el espiritismo en el último tiempo, que va a trabajar mancomunadamente con el anticristo, que es Roma o el papado, pues. Y miren, escuchen, hermanos, que eso lo dice la Biblia, a veces no lo copiamos. Espiritismo va a trabajar conforme al papado. Ahora, el papado está haciendo una unión, está fusionando. Vamos a buscar, hermanos, Apocalipsis 13, para ir terminando el tema. Eso es lo que decimos nosotros ahorita. No te vaya a pasar como Pedro, que a lo último negó a Jesús 3 veces. Confiemos en el Señor Jesucristo y tengamos esa relación con Él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, 2, que ahí aparece el anticristo, que aparece como bestia. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo como Babilonia, porque tiene enseñanzas babilónicas, y sus pies como de oso, tiene enseñanzas medopersias, y su boca como boca de león. El león pertenece a Babilonia, el leopardo a Grecia, y el oso a Medopersia, como enseñé anteriormente. ¿Y qué dice? Y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad al sistema de la bestia, al sistema del anticristo, que es el mismo en el último tiempo. Y les voy a explicar eso para que no se enreden. La bestia es la maquinaria de Satanás a través del tiempo, que lo ha dividido en 7 cabezas, 7 imperios. Y pongan atención cómo son los imperios. El primer imperio lo leímos anteriormente, que es el león, es Babilonia. El segundo imperio es el oso, que tenía 3 costillas en sus dientes, que es Medopersia. El tercero es Grecia, que es representada por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. El cuarto es la bestia espantosa, que es Roma imperial. Recordemos que Roma se divide en 10 cuernos y da el traste de un cuerno pequeño entre esos 10 cuernos que representa Europa a el poder papal, que es el quinto. Pero me dice la Biblia que después del poder papal, justamente en 1798, donde se le da la herida de muerte al poder papal por parte del general Berthier, nace una potencia a nivel mundial y es declarada como nación por parte de Francia, la nación de los Estados Unidos de América. Llevamos 6, pero son 7 cabezas, dijo hermano Jeremy. La séptima es el nuevo orden mundial. Ya estamos entrando, ya estamos en el nuevo orden mundial. Estamos en la 7ª cabeza de la bestia. Todos, Babilonia persiguió, Medopersia persiguió también a los fieles, a Daniel lo persiguieron. Grecia tuvo un papel en la filosofía, tergiversando todo lo que era la palabra de Dios. Roma persiguió también, y los griegos también persiguieron. El Vaticano persiguió. Estados Unidos está a punto de perseguir más y más personas, ya lo está diciendo. El Apocalipsis se está terminando, Joana.
Y el nuevo orden mundial es el que va a imponer la marca. El nuevo orden mundial junto con el Vaticano y Estados Unidos van a imponer la marca en el último tiempo. Y dice que nadie podrá comprar ni vender. Pero vea, dice claramente en Apocalipsis 13:15, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que ese es el nuevo orden mundial, lo que llaman la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Viene persecución y muerte, hermanos. No les estoy augurando nada bueno, pero esto no es augurio, sino es profecía. La Biblia lo dice. Ahora, mis queridos hermanos, el sistema del anticristo va a ser ayudado en el último tiempo por el espiritismo. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos a buscar Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, 13. Apocalipsis 16, 13. Dice, vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. De la boca de la bestia. ¿Quién es esa bestia? El sistema papal, el anticristo. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es ese falso profeta? Una nación que empieza hablando como cordero y termina hablando como dragón. Estados Unidos de América. Ese es el falso profeta. Está en Apocalipsis 13:11. Una bestia que sale de la tierra. Y lo más interesante dice, y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El espiritismo va a jugar un papel preponderante en el último tiempo, mis queridos hermanos. Y van a engañar a muchos. Y hoy muchos están leyendo libros que no son buenos. No son buenos. Si ustedes escuchan personas, el señor Zanahoria, bueno, no se refiere a un presidente, se refiere al sistema de Estados Unidos de América, mis queridos hermanos. Luego les traigo de nuevo esa prédica porque hay que volver de nuevo a que entiendan esto, hermanos. Todo va a ser ayudado por el espiritismo y lo estamos viendo hoy. ¿Ustedes creen que esos ovnis y todas esas cosas que están apareciendo en el cielo no es obra del espiritismo? Les pregunto, ¿qué creen ustedes? Los que estén vivos, sellados por el Espíritu Santo, van a pasar tribulación. Muchos Dios los va a mandar al descanso antes del tiempo de angustia. Claro, hay muchísimo espiritismo, muchísimo. Y la nación de Estados Unidos, que es el falso profeta, tiene mucho que ver en todo esto. Tiene muchísimo que ver, mis queridos hermanos. Son parte de todo este sistema. Son parte de la mentira. El dragón está detrás de ellos. El dragón es Satanás. Y Satanás está engañando el mundo. Y muchos están leyendo libros esotéricos. Libros esotéricos. Hoy lo dije en el grupo, hermanos. Tengamos cuidado con estos libros. El libro de Melquisedec, el libro de Enoc, el libro de este, el libro de aquel. Recordemos que anteriormente en Génesis me habla de 2 Enoc. Uno que Dios se lo llevó y el otro que es hijo o nieto de Caín. Cuidado. Ahora ese libro, mis queridos hermanos, ese libro dice cosas contrarias a la palabra de Dios. Muchísimas. Dice que el pecado no se originó en Edén, sino que fue traído por ángeles, para ángeles malos, para las personas, se hicieron pecar a las personas. Difiere. Se los estoy advirtiendo. Después se enojan conmigo, hermano, llámeme que no sé qué. Yo les estoy advirtiendo, hermanos. Ustedes deciden qué hacer con su vida. Yo estoy aquí para advertirle. Tenemos 66 libros preciosos en la palabra de Dios. Estudiémoslos con mucha oración y Espíritu de Dios. ¿Que están confundidos algunos? Sí. ¿Están tergiversados algunos? Sí.
Pero mis queridos hermanos, para eso es la oración y el Espíritu de Dios, para que nos lleve a toda verdad. Y dejemos de estar leyendo libros esotéricos. También dice en el libro de Enoc que Matusalén, siendo hijo de Enoc, le pidió a Enoc que intercediera por él estando en el cielo. Hermanos, por el amor del Señor, ahí se descubre la mentira de Satanás. No podemos orar así a alguien. Es como que oráramos a Moisés o a Elías. ¿Cómo vamos a orar? Tenemos que orar nosotros por Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Él es el único intercesor entre Dios. Al nombrar los ángeles caídos en el libro de Enoc es peligroso. Claro que sí. Acuérdense que todas estas personas, si estamos conversando ya, gracias Diego Arturo, estamos conversando, mis queridos hermanos, de todo esto. Hay personas que se dedican a traer a estos entes voladores, que son demonios, hermanos, son demonios. Demonios que habitaban en el abismo y para el tiempo del juicio fueron desatados. Nosotros ya estamos en el juicio final. Y mis queridos hermanos, hay personas que se encargan de atraerlos con simples oraciones o presentando algún dialecto para atraerlos. Lo han visto en internet. ¿Se ven? No repitas eso, mis queridos hermanos. Esos son invocar fuerzas de la oscuridad. Empecemos a buscar de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay ángeles que están alrededor tuyo, cuidándote. Pero así como hay ángeles que te están cuidando, hay ángeles totalmente de demonios con ganas de matarte, con ganas de aniquilarte. No te quieren en este mundo. Por eso es que pasan tantas cosas. Pero el Señor Todopoderoso, si tú estás bajo el Altísimo, vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos una cubierta que es nuestro Señor. Él nos lleva de la mano, mis queridos hermanos. Él nos ayuda. Confiemos en nuestro Dios. Ahora, me llama la atención, hablando del espiritismo, el espiritismo puede hacer una farsa de traer a Satanás por medio de artefactos. Conozco algunos proyectos como el Blue Beam y el proyecto HARP que quieren hacer aparecer a un falso Cristo por medio de las sociedades secretas, mis queridos hermanos. Ahora les quiero leer un libro de los hermanos adventistas que me llamó mucho la atención. Se llama Eventos del Último Día. Y me habla de los engaños satánicos en el último tiempo. Y quiero presentar a este personaje que escribió este libro, que me dijo eso hace muchos años, por los años 1884. Y quiero que escuchen esto que es muy interesante. Satanás personifica a Cristo. Pongan atención. El anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y es objeto de culto. Y el anticristo es un poder que es satánico, pero por medio del sistema de la bestia al cual Satanás le da toda autoridad. Pero esto que me dice aquí me está hablando que Satanás quiere personificar a Cristo y engañar a muchos. Y escuchen lo que dice. Y yo predico mucho de las sociedades secretas y conozco mucho de las sociedades secretas. Correcto, siempre imitador para engañar. Si Dios dice sábado, Él dice domingo. Si Dios dice les doy mi Santo Espíritu, Él dice el espiritismo. Ya, ¿me entiende? Y tergiversa todo. Y dice, pongan atención, hermanos, el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Ojo, es el espiritismo, me está hablando. Se presenta como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Si los hombres, y esto es muy interesante porque es cierto,
Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice hasta milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifica a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Quién va a permanecer inconmovible en ese momento? Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. Ojo. Tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda. Y quiero que pongan atención a este último párrafo, que me llama mucho la atención. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. O sea, me está diciendo que viene un drama. Un drama es una obra de teatro. Y dice, Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Esta fue escrita en 1904. ¿Cómo me dice que Satanás va a aparecer como Cristo y va a orar por medio de sociedades secretas? Ahora, si analizamos quiénes son los que quieren traer ese proyecto Blue Beam y proyecto HARP y todos que están metidos en eso, son las sociedades secretas que pertenecen al espiritismo religioso también, porque están metidas en el espiritismo. Ahora vamos con la Biblia, a ver qué nos dice la palabra de Dios. San Mateo 24. San Mateo 24, dice la palabra de Dios, 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, ojo, y falsos profetas. Hay montones. ¿Y cómo usted puede determinar que un profeta es falso? Cuando va en contra de la ley de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Isaías 8:20. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, ya los vemos en las iglesias protestantes, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora pongan atención aquí lo que dice la palabra de Dios. Ya lo he dicho antes, le dice el Señor Jesucristo a ellos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, no vayas. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Y por qué Cristo me dijo esto? Es nuestro Señor Jesucristo. Porque viene un engaño que la gente lo va a ver. Un engaño grande. ¿Qué tal, Monroy? Dios te bendiga. Y mira cómo va a venir Cristo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de Cristo. No va a ser secreta. Un relámpago de oriente a occidente, tú lo vas a ver en las nubes de los cielos. Y me da otra pauta. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Un cuerpo muerto no es la iglesia de Cristo, es una iglesia muerta. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se van a juntar las águilas. Las centrales de todas las religiones están en Estados Unidos de América. De hecho, ahí fue donde proliferó los protestantismos que venían huyendo de la persecución papal.
Pero lamentablemente los protestantes hoy ya no protestan y ahora están haciendo sistemas ecuménicos y han quitado la cabeza que da vida, que es Cristo, por la cabeza de la muerte, que es el Vaticano. Y hoy están en sistemas ecuménicos. El cuerpo muerto representa una iglesia sin vida, por lo cual me está hablando de la nación de los Estados Unidos de América, porque donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Casualidad que hace poco vino un papa a Estados Unidos de América. Me llama mucho la atención. Y el sistema papal, o sea, lo que es el Imperio Romano o el sistema papal, que pues es el precursor de él, porque el papa sale, el anticristo sale de Roma, es representado en su estandarte Roma con un águila. Un águila. Si ustedes ven un estandarte romano, es representado con un águila. Pero casualmente, la nación de los Estados Unidos, el escudo de la nación de los Estados Unidos, y también la de México, pero la nación de los Estados Unidos tiene un águila también. Y ahí me dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y eso se cumplió en la visita del Papa Francisco al Capitolio, cuando llegó y entró al Capitolio y todo el mundo le aplaudieron. Estaba Joe Biden como presidente ahí del Capitolio, todavía no era presidente de la República, Joe Biden era jesuita y todos le aplaudieron. La bandera del Vaticano en la Organización de Naciones Unidas nunca había sido izada y ese día la izaron y el Papa Francisco, el jesuita, tuvo una grata charla en las Naciones Unidas y habló de la Agenda 2030 casualmente y dijo, con todo, con poco y serás feliz. Eso nos lo dice a nosotros, metiendo todo lo que es el comunismo dentro del catolicismo, que ellos mismos fueron los que lo crearon, porque prácticamente los jesuitas fueron los que crearon el comunismo. Y el Papa Francisco se dio un gran abrazo con el presidente en cuestión en ese momento, mis queridos hermanos. Qué interesante es. ¿Quién fue el presidente que estuvo en ese tiempo? ¿Quién fue el presidente que estuvo en el tiempo donde el Papa Francisco viajó a Estados Unidos? Vamos a ver. Alguien que viva en Estados Unidos que me diga. ¿Quién fue el presidente? No, no fue Biden. Fue Barack Obama. Yo creo que fue Barack Obama. Fue Obama, sí. ¿Fue Trump o fue Obama? Pongámonos de acuerdo. Si no, le preguntamos a Google. Vamos a preguntarle. No me acuerdo, hermano, se me olvidó. Soy humano. Vamos a preguntarle. ¿Quién fue el presidente que estaba durante el arribo del Papa Francisco, que fue al Capitolio en Estados Unidos de América? Aquí me tienen que decir. Y no me contestó. Vamos a escribirlo, hermanos. ¿Quién fue? Fue Trump, dicen algunos. Barack Obama. Casualidad, ¿verdad? Un masón de grado 33. Un masón de grado 33. ¿Casualidad? No, no es casualidad, mis queridos hermanos. Fue Barack Obama, masón de grado 33, que recibió, sí fue Barack Obama, ahora que me acuerdo. Muy interesante. Entonces, las dos águilas se juntan en el país donde está el cuerpo muerto, porque la iglesia cambió la cabeza, que es Cristo, por el
sistema, papá. Muy interesante esa profecía. Y el Señor Jesucristo nos lo da. En Mateo 24:28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y claramente ahí se juntó el Vaticano y se juntó Estados Unidos de América con el escudo de águilas. Hubieron también otros personajes que tuvieron águilas en su escudo. Unos fueron los nazis. Muy interesante esto, ¿verdad? Así que el Señor me los bendiga, hermanos. Un placer haber estado con ustedes. Mañana no puedo hacer live. Voy a estar por Costa Rica en una cita médica importante. 2 Corintios 5:20 dice el hermano. 2 Corintios 5:20. Vamos a buscarla. 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Dice la palabra de Dios, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la palabra de Dios es muy linda, hermanos, y debemos aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Ya vemos quién es el anticristo. ¿Hace cuánto? Ahora el anticristo o el sistema de la bestia dice que la bestia que sube el abismo era, no es y será. Eso es lo que dice. Era, no es y será. Era antes de 1798, no es de 1798 a 1929, y en 1929 empezó la fuerza del Vaticano, que ese es otro tema, y va a ser, por lo cual va a dominar el mundo en el último tiempo, por medio del espiritismo y por medio de muchas cosas satánicas, y mucha gente pues prácticamente va a doblar la rodilla ante eso. Amén, hermano Lorenzo. No se crea, hermanos, todo esto de predicar la palabra de Dios es bonito y todo, pero el enemigo, tienen que orar mucho, hermanos, por este servidor. El enemigo ataca mucho en toda forma y tienen que orar mucho por nosotros. Él está atacando fuertemente, por un lado, por el otro, por todo lado, hermano. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el nombre de Jesús. Quiero seguir predicando, quiero seguir levantando la voz, pero a veces, hermano, hay muchas cosas, factores que nos hacen a nosotros pues ponernos así por situaciones personales, y bueno, existen muchos factores. Que Dios me los bendiga, hermanos, los amo en el amor de Jesús. Gracias a todos, y que la honra, la gloria sea solamente para Dios. Cuídense mucho y que el Señor Todopoderoso los guarde a todos. Amén. Amén. Sí, es así, es difícil. Así que, hermanos, que Dios tenga piedad de nosotros con todo esto que viene. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, oh Señor maravilloso, a seguir adelante en esta labor, pero ayúdanos y danos la fuerza necesaria y los medios para poder salir adelante en todo esto, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos que están aquí, ayúdalos en todo momento, y que tu palabra, Señor, sea vindicada siempre. Gracias, oh Padre, en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y espero que el Todopoderoso siempre esté con ustedes, hermanos míos. Cuídense mucho y que el Señor pues haga su obra en todos ustedes, y que empiecen también a predicar el mensaje de salvación. Cuídense mucho. Chao, chao, hermanos. Los voy dejando. Gracias por todo. Gracias por sus momentos. Y bueno,
A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que si le preguntan el anticristo, ¿cuándo viene? Ya está, dígales. Ya está en esta tierra, ya está acá. Y les recuerdo que yo aquí no subo a nadie en el live. ¿Por qué no lo subo? Porque hay muchas personas que entran a discutir y entran a hablar palabras y distorsionan el mensaje. Este no es un ring de boxeo. Yo no soy predicador como los otros que empiezan a atacarse uno y otro y cuál sabe más y todo eso. No, yo no sé nada. El que sabe es la palabra de Dios y a esa levanto siempre, hermanos. Vamos a tratar de llegar a los 100K, pues, dice Lupita Terraza. Eso no sé para qué es, hermanos, porque a mí no me da dividendo la plataforma. Yo vivo en un país que no monetiza. Lo único que me va sumando son los regalitos. Esos me va sumando centavitos. Eso es lo único. Pero los K es bueno para que el live pues se desarrolle. Pero por monetizar, no. Eso sí me va sumando. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y la honra y la gloria es para Dios. Y el Todopoderoso pues los ayude a todos a prácticamente que Dios le guarde su entrada y su salida para que llegue con bien. Bueno, yo estoy aquí en mi casa, mañana que me guarde la entrada y la salida. Y el Señor siempre, yo veo la mano de Dios, hermanos. Yo veo siempre la mano de Dios en todo. TikTok lo hace más viral, para eso es. Ah, gracias, mujer virtuosa. Mira, yo no sabía. TikTokero malo soy yo. TikTokero malo. No me he puesto a investigar esas cosas. Yo veo que hay gente que me dice, hermano, haga esto. Bendiciones, hermano Julio Melgar. Ah, ¿qué tal, Julio Melgar? Dios te bendiga. Los que quieren agregarse al número de WhatsApp, pues ahí pues los agrego. Cualquier cosa me mandan su número con el código de área del lugar y con gusto los agrego. Que la gracia de Dios lo acompañe siempre. A ti también, hermana Iris. Y a todo el mundo, a los hermanos en Italia, en España. Hay hermanos por lugar, hermanos. Hasta de Bélgica. Hay hermanos en Tailandia. Hay hermanos en Dominicana. Hay hermanos en Venezuela, en Colombia. En Perú hay algunos. La familia Reyes en Perú. Y al caballero ilustre Isaías Muñoz, un señor que es un poquito, ¿cómo se llama? Imperactivo. Es un buen amigo mío. A Argentina, a todos los hermanos de Argentina y a todos mis queridos hermanos de todo el mundo, Paraguay, qué sé yo, a Panamá. Yo vivo en Panamá, yo soy tico viviendo en Panamá, hermana Lila Vega. Yo vivo en Chiriquí, Brasil, ahí hay gente de Brasil. En Italia, a veces me hablan de Brasil, copio algo, el brasileño, pero no mucho. Y el italiano también lo copio alguito, pero no mucho. Pero bueno, ahí estamos, hermanos, somos una familia. Y me gusta porque hay personas de todo el mundo aquí. Y eso en Suiza, ahí está, bueno, mi mujer virtuosa es de Suiza. En Darién está Lila Vega. Oh, está bien, Darién, una provincia que está pegadita al tapón de Darién. Amén, sí, claro. En Venezuela también, Darién. Allá está cerquita a Colombia, pero hay que pasar el tapón de Darién, que es una selva. Venezuela, claro. La tierra de las arepas, Colombia. Es Colombia la tierra de las arepas, Colombia, ¿verdad? San José, California. No, dice Iraima. Venezuela, dice. Es Venezuela. Dios de Judá sabe que estoy mintiendo, que estoy sacando. Porque los venezolanos y los colombianos son como los costarricenses y los nicaragüenses. ¿De dónde es el gallo pinto o el pinto? Gracias, Olga. Ya leí tu mensaje, ahorita la agrego. ¿De dónde es el gallo pinto? Y dices, bueno, el gallo pinto es del lugar donde lo hagan, pues. Donde lo hagan más bueno. Yo lo hago muy rico. Pero las arepas
Yo aquí compro una cuestión que se llama pan, no sé qué, de pan para hacer arepas. Y me encanta, hermano. Yo me las hago chiquititas. Pues yo veo que las hacen grandes los venezolanos y le meten de todo, carne, esto, aquello y lo otro. Pero yo me la hago chiquitita, harina pan, exacto. Hermana, mujer virtuosa. Y me la hago chiquitito y me gusta ponerle, a veces peco ahí, me gusta ponerle natilla de Costa Rica, como una natilla que venden, que es como una crema de... Y me encantan calientitas con natilla, hasta que se me hace la boca agua. Mañana voy y me traigo una natilla de allá, de Costa Rica. Y le meto natilla con un vaso de té. Delicioso, hermanos. Muy buena, la arepa. Y esa harina pan o pan harina, y yo lo uso por acá. O hay una que se llama Doña Arepa también, y también la uso. La que venga primero, hermano, se parece mucho, pero es mejor la pan harina. Y yo hago las famosas arepas colombianas, venezolanas. La arepa todo le queda bien, hasta con aguacate las he comido, hermanos. Las abro así y les tiro aguacate y me las como. Qué delicia, ¿no? Sabe, bueno, ya tengo hambre. Me voy, hermanos. Cuídense mucho, los amo en el amor de Jesús. Saben, son una linda familia, son grandes amigos y hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Cuídense mucho y Reina Pepiada. Ay, Señor. Bueno, ya somos amigos todos acá. Ya nos conocemos muchos y eso es importante. Los saluda un costarricense, nacionalizado panameño, en el nombre de Jesús. Y cuídense mucho. Chao, hermano León de Judá, Harold. Cuídense mucho, Luis Ramírez. Pórtese bien, Luis Ramírez. Rincón y a todos, hermanos. Esa es buena, la Reina Pepiada. De eso, ahora sí ya eso sí no sé. ¿Qué es Reina Pepiada? Amigo, hermano de Jeremy, Dios te bendiga, Diego Arturo. Hasta España está, Diego. Yo creo que estás en España. ¿Qué es Reina Pepiada? Eso no sé qué es. Ahí me escriben en el grupo. Explíquenme en qué es Reina Pepiada, que ya quedé picado. Bendiciones, Isaías Muñoz. Veo, ya les dije que era un poquito imperactivo. Una arepa rellena de carne. Oh, esa carne así desmechada, esa debe ser buena. Chao, chao, hermanos, que me comen. México, Diego Arturo. Cuídate mucho, Diego. Bendiciones a todos, me comen los zancudos aquí. Chao, chao. Esa arepa rellena. Oh, qué delicia, hermanos. Algún día voy por allá a predicar y me invitan una arepa. ¿Está bien? Pollo desmechado. Ah, qué rico. Sí, ese como de pechuga, la hace uno en salsita y la rellena. Ya me imagino. Yo soy buen cocinero, hermano, no se crean. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Cuídense mucho. Será el sábado. Pues mañana ya es viernes. El sábado nos vemos en el tema de la mañana. Y bueno, los que quieran ingresar el sábado, nos vemos por la plataforma Google Meet. Es muy buena los temas. Y ahí conversamos y me preguntan directamente y conversamos bien. Chao, chao. Cuídense mucho. El Señor los bendiga. Que Dios los bendiga y que Dios los cuide. Chao.